Antes de iniciar, ¿alguna pregunta? Muy claro. ¿Dudas, consultas? Ok, nosotros hemos cubierto ya el primer módulo, el tema de generalidades. En la clase anterior hemos debido empezar con el tema de miembros cortos sometidos a carga axial. Hemos desfasado aquí una clase, pero eso lo podemos ajustar. Importante, el día 24 de agosto, que es este sábado, en horario de 7:50 a 9:25, nosotros vamos a tener nuestra primera clase de recuperación virtual. Eso va a ser en Teams. Yo le voy a programar la sesión para que se conecten este sábado de 7:50 a 9:25. Esto es en reemplazo de las clases de una de las clases de la semana del Congreso, como la había anunciado inicialmente. Bien, dicho eso, entonces vamos a iniciar con el tema de elementos cortos sometidos a flexocompresión. Cuando nos referimos a elementos cortos, tal como aprendimos en el curso de mecánica de cuerpos deformables 2, nos referimos a elementos robustos. Vamos a hacer esta aclaración inicial. Lo cual significa que estos elementos todavía no están sujetos a la posibilidad de pandeo. Es decir, que son estables en cuanto a carga axial se refiere. De manera que, por ahora, más adelante vamos a ver elementos diferentes, por ahora no vamos a considerar inestabilidades por pandeo. No hay pandeo. Entonces, si no hay pandeo, eso quiere decir que lo que nosotros vamos a analizar es el comportamiento de estos elementos sometidos a compresión dura. Inicialmente compresión, como se habla de carga axial también vamos a analizar el caso, que todavía es más sencillo, de elementos axialmente cargados sometidos a tensión. Compresión y tensión puras. Entonces, el análisis estructural de estos elementos, como de cualquier elemento estructural, es estáticamente indeterminado. Entonces, en un análisis estáticamente indeterminado, nosotros sabemos que interviene las consideraciones de equilibrio fundamental, la compatibilidad geométrica, en este caso compatibilidad de deformaciones, y leyes constitutivas. Ahora bien, las leyes constitutivas que nosotros estamos estudiando son leyes para los dos materiales. Recuerden que el concreto reforzado es un material híbrido, un material compuesto de dos ingredientes que se combinan para aportar las ventajas de cada uno y que cada uno complemente al otro. Entonces, cuando nos referimos a las leyes constitutivas, nos estamos refiriendo a las leyes constitutivas tanto del acero como del concreto, lo cual hace que el análisis sea un poco más complejo para el concreto y para el acero de refuerzo. Entonces nuestros materiales van a pasar por unas etapas en su historial de comportamiento, de carga y deformación. Inicialmente vamos a experimentar una etapa elástica para ambos materiales. En realidad es una etapa inicial en el proceso de carga y deformación.
Entonces vamos a considerar primeramente que tenemos una columna axialmente cargada. Esa columna, ustedes como la pueden ver allí, la estamos viendo ahí con una altura pequeña porque estamos hablando de un elemento robusto, un elemento que no se pandea, un elemento cuya altura es tal que el material puede llegar a su capacidad axial de compresión sin pandearse. Entonces, el elemento está compuesto de concreto y de barras de acero, tal como lo estamos viendo ahí. Usted ve barras de acero, ve estribos. Definiciones que vamos a estar utilizando en todo el curso. Primeramente, el área gruesa. El área gruesa es el área completa del elemento. Eso quiere decir que si yo tengo una columna rectangular de dimensiones B por T, el área gruesa simplemente sería ese producto de esas dos dimensiones. Así de sencillo, eso es lo que se conoce como área gruesa. El área completa encerrada por la figura. A su vez, tendríamos el área que ocupan las barras de acero. Vamos a llamarle A sub S, area of steel. ¿Okay? No voy a pensar que yo escribo. Bueno, yo le hablé de eso la vez pasada, ¿no? Área de acero. ¿Sí? El área que ocupan las barras. Dependiendo de su diámetro, del número de la barra, asimismo y de la cantidad de barras, vamos a tener un área de acero. Obviamente, el área del concreto es la diferencia entre el área gruesa y el área de acero. Entonces aquí estamos hablando de tres áreas. El área gruesa, que es el área completa de la sección transversal. El área que ocupa las barras A sub S, y A sub C sería la diferencia entre el área gruesa y el área de acero. Cuando aplicamos equilibrio, nosotros observamos que sumatoria de fuerzas axiales igual a cero produce una ecuación con dos incógnitas. Porque si yo tengo una fuerza P aplicada y esa fuerza P se va a transmitir en una fuerza X al concreto y una fuerza Y al acero, ahí yo tengo una ecuación de equilibrio donde hay dos incógnitas. La suma de la fuerza en el concreto y la fuerza en el acero debe producir la fuerza axial aplicada. Una ecuación de equilibrio. Sin embargo, tengo dos incógnitas. Necesito ecuaciones adicionales, en este caso, ecuaciones de compatibilidad. La compatibilidad geométrica viene dada por una compatibilidad de las deformaciones. Cuando le aplicamos carga axial a la columna, se va a deformar axialmente, vamos a llamarla esa deformación delta. Y hay una compatibilidad perfecta porque consideramos que hay adherencia adecuada tanto en el acero como en el concreto. Es decir, que las barras de acero se deforman lo mismo que el área de concreto. De manera que la deformación del acero y del concreto es igual. Y ahí está la compatibilidad y eso nos produce la segunda ecuación que nosotros necesitamos para resolver el análisis estructural. Lo que sigue entonces, después de aplicar compatibilidad, serían las leyes constitutivas correspondientes, que si estamos en la etapa elástica, aplicaría la ley de Hooke para ambos materiales. ¿Bien? Veamos la formulación. Recordemos las definiciones de elasticidad en la que la carga axial de un elemento va a producir una deformación dada por esta fórmula. Esta es la misma fórmula que nosotros conocíamos desde cuerpos deformables 1. Para elementos axialmente cargados, recordemos, la ley de Hooke nos
nos indica que hay una proporcionalidad directa entre esfuerzo y deformación unitaria. Esto sería aplicable en la etapa elástica del comportamiento de los materiales, la que estamos iniciando a estudiar, ¿no? Nosotros sabemos que esfuerzo va a ser igual a la relación P entre A y que la deformación unitaria es la deformación entre la longitud original del elemento. En otras palabras, de aquí nosotros aterrizamos a la conocida fórmula que usted manejaba desde el cuerpo deformable 1. Que la deformación de un elemento axialmente cargado es el producto de la carga por la longitud entre la rigidez axial, A por E. Entonces, si vamos al caso de una columna de concreto reforzado, donde tengo una carga externa P aplicada y voy a tener fuerzas en el concreto y fuerzas en el acero, las deformaciones también se van a repartir de forma uniforme tanto para los dos materiales, de manera que si esta columna se acorta una cantidad delta, esa cantidad delta es igual tanto para el acero como para el concreto. Entonces esta deformación va a ser la misma en los dos materiales. En otras palabras, nosotros podríamos establecer ahora una relación en la que la deformación del concreto va a ser igual a la fuerza del concreto, la longitud de la columna es la misma para el concreto que para el acero. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Si reemplazamos los valores para el caso del concreto, tendríamos fuerza del concreto. Recuerda que vamos a utilizar el subíndice C para el concreto, S para el acero. Le llamamos H a la altura de la columna. La altura de la columna para nosotros es H, ¿verdad? Así que aquí tendríamos la altura de la columna, el área del concreto y el módulo de elasticidad del concreto. Y lo mismo va a ocurrir para el acero. Vamos a tener la fuerza en el acero, la altura de la columna, el área ahora del acero y el módulo de elasticidad del acero. Por acá por esta zona como que no se escribe bien. De manera que en nuestra ecuación de equilibrio nosotros podríamos reemplazar los valores que le llamamos X y Y o F sub C y F sub S la fuerza en el concreto más la fuerza en el acero debe ser igual a la carga P aplicada. Pero yo puedo reescribir en mi análisis estructural esas fuerzas con relación a las correspondientes deformaciones y demás. Aquí estamos aplicando la ley de Hooke en la etapa elástica. Ahora bien, el equilibrio y la compatibilidad geométrica siempre se van a cumplir, no importa en la etapa de carga que nosotros estemos. Eso quiere decir que en nuestro análisis, de las tres consideraciones que nosotros empleamos para hacer el análisis estructural,
dos de ellas se van a mantener sin importar el nivel de esfuerzo al que estén sometidos los materiales. Es decir, estas dos consideraciones son invariables. Van a estar siempre presentes. En otras palabras, yo solamente tengo una manera de aplicar equilibrio. El equilibrio solamente va a producir una relación en donde la fuerza del concreto y la fuerza del acero tienen que ser igual a la carga externa aplicada. No hay otra posibilidad de que esto se pueda plantear. Lo mismo ocurre con la compatibilidad de deformaciones. Solamente puedo plantearla de una manera. La deformación del sistema es igual para el concreto y para el acero. Eso se puede plantear de una sola manera. Lo que sí va a variar es la ley constitutiva. Esto sí es variable. Por una razón muy simple. En el concreto, dependiendo del modelo, y relacionamos esfuerzo en el concreto, deformación unitaria en el concreto, dependiendo del modelo con el que estemos trabajando, podemos tener un comportamiento distinto en las relaciones esfuerzo y deformación unitaria. Lo mismo ocurre con el acero. Si estamos en la etapa elástica de ambos materiales, en esa etapa elástica vamos a poder relacionar los esfuerzos y deformaciones unitarias con la ley de Hooke. Sin embargo, el comportamiento elástico no es el comportamiento de diseño. Porque en el comportamiento de diseño yo tengo que considerar la posibilidad de que los materiales entren en el rango inelástico. Porque bajo las cargas últimas, nosotros consideramos que el elemento va a tener un comportamiento inelástico. Porque esa es parte de la filosofía del diseño. Es decir, nosotros no diseñamos para que los elementos se mantengan elásticos bajo las cargas últimas. Porque sería innecesariamente económico, innecesariamente seguro y muy antieconómico, desde luego. Entonces, nosotros diseñamos para las cargas, los niveles de esfuerzo máximos, pero en nuestro análisis debemos considerar que la columna bajo las cargas de servicio sí puede tener un comportamiento elástico. Entonces observen la filosofía. Fíjense que yo hablo en ocasiones de cargas últimas, en ocasiones hablo de cargas de diseño y en ocasiones hablo de cargas de servicio. Son conceptos distintos. Y aquí lo comprobamos en una ocasión. Las cargas de uso frecuente, la estructura las debe resistir en el rango elástico. Eso es parte de la filosofía. Bajo las cargas de servicio, aquí puede haber ahora mismo alrededor de 50 kilos por metro cuadrado. Esa es una carga de servicio, una carga de uso frecuente. Usted no ve ninguno de los elementos comportándose de manera inelástica, ¿cierto? De hecho, ni siquiera puede apreciar las deformaciones. Bajo esta carga, la respuesta de todos los elementos estructurales que vemos a nuestro alrededor, losas, vigas, columnas, hasta las fundaciones, tiene una respuesta elástica. Porque eso es la filosofía del diseño. Bajo las cargas usuales, la estructura tiene que responder elásticamente. Y estar preparada con una reserva de carga si es sometida a niveles de cargas últimas. ¿Cuál es la carga última de diseño de este salón? Carga viva. Sabemos que la carga de diseño es 200 kilos por metro cuadrado. La carga última tiene un factor de amplificación de 1.6, lo vimos en la combinación de carga, ¿recuerdan? Eso lo lleva a 320 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga última. No podemos esperar que la estructura responda de manera elástica para ese evento que es tan raro o que es tan poco probable que ocurra. Ya vimos lo que tiene que pasar para que aquí lleguemos a 320 kilos por metro cuadrado. A 200 ya te vio lo que pasó. Y si lo llevamos a 320, que sería la carga última, pues debemos esperar una respuesta inelástica. Eso es parte de la filosofía. Entonces, la estructura debe responder elásticamente bajo las cargas frecuentes de uso
elásticamente bajo las cargas de servicio, inelásticamente bajo las cargas últimas. Entonces la condición de diseño es la condición de resistencia máxima de los materiales. Cuando hacemos una prueba de carga, ¿usted alguna vez ha visto una prueba de carga en una estructura? Hay que llevarlo a ver una prueba de carga. A una estructura cuando se evalúa, lo mejor que hay para evaluar la capacidad estructural de una losa o una edificación es aplicarle una prueba de carga. Una prueba de carga quiere decir que le vamos a aplicar la carga última y vamos a medir sus deformaciones. Se le va a aplicar la carga de diseño, se van a medir las deformaciones y la estructura debe responder como se espera que se responda. Por supuesto, la aplicación de la carga es gradual. Eso se hace con sacos de arena o bloques. Se calcula, todos esos sacos se pesan. Por ahí les voy a traer algunas fotos de cómo se hace una prueba de carga. Y la carga se va aplicando gradualmente, se le coloca deformómetros por debajo de la losa para medir cuánto desciende, cuánto se deforma. Si nosotros en el momento de la aplicación de los incrementos de carga, se empieza con un 25% de la carga, un 50%, en realidad la prueba de carga puede demorar alrededor de 7 días. Eso no se hace, nunca piensen que una prueba de carga la van a hacer en un día. ¿Okay? Ni llame al laboratorio y dice, me la pueden hacer mañana y terminar mañana. Ese no tiene idea de lo que está preguntando, ¿no? Una prueba de carga, para que sea válida, según las normas, debe durar mínimo 7 días. Es más, usted coloca los deformómetros y eso lo debe dejar instalado un día para que el sistema se estabilice. Se aplica un primer incremento de carga, se miden las deformaciones y se analiza si aparecen grietas. Usted vio cómo es el proceso de carga cuando vamos al laboratorio. Se mapean las fisuras que aparecen y todo, ¿no? Y se registra para qué nivel de esfuerzo eso se da, ¿no? Eso es una caracterización del comportamiento de lo que estamos haciendo. Es un análisis científico. Entonces, si comienzan a aparecer fisuras, grietas y demás que pueden poner en peligro las cargas, la prueba se detiene. Porque no es prudente llevar una edificación existente en una prueba de carga, llevarla a falla. Eso no es prudente. ¿Okay? Entonces, estamos en la etapa inicial elástica de ambos materiales. En esa etapa nosotros podemos aplicar la ley de Hooke. Es la etapa más sencilla de analizar. Esta es la ley de Hooke aplicada para el acero y para el concreto. Si nosotros ahora combinamos en la compatibilidad de deformaciones, aquí igualamos las deformaciones del acero y del concreto, desde luego podemos cancelar varias cosas, entre ellas la altura del elemento, que es la misma para ambos. Y podemos hacer algún acomodo aquí de los términos. Yo puedo expresar la fuerza de uno de los materiales en función de la otra. Si yo despejo la fuerza en el acero, voy a quedar con esto. Y aquí aparecen relaciones útiles, como por ejemplo la relación modular. La relación modular es la relación entre los módulos de elasticidad, tanto del acero como el concreto. El módulo de elasticidad del acero tiene un valor conocido en el sistema internacional. Nosotros sabemos que ese valor es 200 gigapascales, es una constante. Pero el módulo de elasticidad del concreto va a depender de la resistencia del concreto y de la densidad del concreto. Uno de los concretos más empleados, que es el concreto de 4000 PSI, 28 megapascales, va teniendo por allí un módulo de elasticidad aproximadamente. Este sí nunca es constante. Hay que evaluarlo mediante ensayos de laboratorio, pero por ahí anda cerca de los 25 gigapascales, por ahí aproximadamente. Por eso es que hay un rango aquí de la relación modular entre 7 a 9. Eso quiere decir que el acero es en promedio unas 8 veces más rígido que el concreto. Porque esto es una relación entre rigideces, no de elasticidad, es una medida de rigidez, recuerda.
Entonces, si ahí nosotros reemplazamos la relación modular por n para trabajar con menos variables, podemos establecer las relaciones de fuerzas entre los materiales y reemplazar eso en nuestra ecuación de equilibrio. Si nosotros tomamos esto y lo reemplazamos en la ecuación de equilibrio, vamos a encontrar cómo se reparte la fuerza aplicada entre los dos materiales, entre el concreto y el acero. Si ustedes observan, esto que está aquí sería la proporción o la fracción de la fuerza P aplicada que recibe el concreto y que recibe el acero. Obviamente el denominador es adimensional, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como etapa elástica para ambos materiales? Por lo general, el concreto se mantiene bastante elástico, hasta un 50% del valor de F'. Y ese valor nosotros lo tomamos como referencia. Si el F' es la resistencia máxima a la compresión a los 28 días, nosotros podemos considerar que el concreto se mantiene elástico hasta un valor aproximadamente del 50% de F'. El concreto no cede. Nunca vaya a decir que el concreto cede. Cede el acero. El acero es el que fluye. El concreto no tiene un punto de cedercia. No nos interesa porque tampoco es un material metálico que cede. Cede el acero. Nunca diga la cedencia del concreto. Nunca le llame a este 50% de F' el esfuerzo de cedencia del concreto. Es un error garrafal. Y que lo veo a veces en los exámenes cuando los estudiantes en el desarrollo escriben la cedencia del concreto. Y se imaginará lo que dan ganas de hacer. Entonces, podemos considerar que el concreto se mantiene elástico hasta un nivel de esfuerzo de un 50% de F', mientras que el acero, obviamente, ese sí va a estar elástico hasta el esfuerzo de cedencia, que también es característico. Nosotros podemos tener acero que cede con 40 KSI de esfuerzo de cedencia, otro que cede con 60. Hoy en día hay aceros de alta resistencia, de 75, de 100 KSI de valores de cedencia, que ya se están utilizando en nuestro medio. De manera que esta etapa que estamos viendo inicialmente como etapa elástica va a regir siempre y cuando el esfuerzo en el concreto no exceda del 50% de F', y el esfuerzo del acero no exceda del esfuerzo de cedencia. Ese es el límite para el cual ambos materiales se mantienen elásticos. Estas ecuaciones, fíjense la nota, son válidas solamente, énfasis en solamente en la etapa elástica de los dos materiales. Basta con que uno de los dos materiales salga de la región elástica para que ya estas ecuaciones dejen de ser válidas. La región elástica es la región más corta del comportamiento estructural de las columnas. Es decir, que las columnas se vuelven inelásticas rápidamente. Porque solamente necesitamos alcanzar un 50% de F', para que ya salgamos de la región elástica del concreto. Fuera de esa región ya tendríamos un comportamiento inelástico, que es la segunda etapa que vamos a estudiar, la etapa inelástica, en la cual ya no podemos aplicar la ley de Hooke para los materiales. Entonces el cálculo ya no es directo como acá. Si la región es elástica, si el comportamiento es elástico, yo solamente tengo que reemplazar valores aquí. Yo conozco el área del concreto, yo sé de qué tamaño es la columna, sé cuántas barras tiene, de qué diámetro, así que conozco los materiales, el acero y el concreto.
es que dada una carga, si estamos en el régimen elástico, la fuerza y los esfuerzos que se lleva cada uno de los materiales obedece a un cálculo directo. No así sucede cuando estamos en la etapa inelástica. Lo que sigue cumpliéndose es lo que es invariable, el equilibrio y la compatibilidad geométrica. El equilibrio, suma de fuerzas, y la compatibilidad, igualdad de deformaciones, no tienen nada que ver con el comportamiento de los materiales, porque no depende de eso. El equilibrio es suma de fuerzas, la compatibilidad es igualdad de deformaciones. A ninguno de los dos criterios, ninguno de los dos criterios se ve influenciado por el comportamiento de los materiales. Entonces, podemos estar en la etapa elástica, podemos estar en la etapa inelástica, el acero puede estar elástico y el concreto puede estar inelástico, y todavía van a seguir rigiendo ambos criterios. Lo que cambia es la ley constitutiva. Entonces, siguen rigiendo, siguen gobernando el equilibrio, la compatibilidad. ¿Qué hacemos con la ley constitutiva? Pues ahí tendríamos que analizar matemáticamente cuál es la ley constitutiva con la que estamos trabajando. Y ahí le pongo uno de los casos. Este es el modelo de Hognestad. El modelo de Hognestad tiene una serie de ecuaciones dependiendo de la región en el concreto en el que nos encontramos, y para el acero por lo general siempre trabajamos con el modelo elastoplástico. Para el acero nosotros de manera constante siempre consideramos que su comportamiento obedece al modelo elasto perfectamente plástico, donde tenemos ley de Hooke hasta el esfuerzo de excedencia, y luego en la etapa no elástica su esfuerzo se mantiene constante en F. Es decir, que para el acero nosotros en el diseño de columnas no consideramos esta zona de aquí. Y eso es así porque realmente la columna por lo general va a fallar antes de que el acero entre a la región de endurecimiento por deformación. Entonces, ahí colocamos un límite en donde vamos a considerar en nuestro modelo matemático que el acero responde de manera que obedece a un modelo elastoplástico. Este es un ejemplo solamente. Nosotros podemos tener el comportamiento del concreto descrito por un modelo no lineal. Podríamos tener el comportamiento trilineal que mencionaba yo en alguna de las clases introductorias, o podríamos tener alguno de los tantos otros modelos que existen. Les mencionaba el modelo de Hognestad, el modelo de Todeschini, que son de los más empleados, pero hay modelos como el de Mander, como el de Chang-Mander, como el de muchos otros, Menegoto Pinto, etcétera, que describen el comportamiento del concreto de manera bastante precisa. Y si no, lo recomendable es que usted entonces tome su muestra de concreto, como manda la norma, y lo lleve al laboratorio, y allí le van a caracterizar el concreto que usted está utilizando, a qué modelo corresponde. Y usted reduce esa incertidumbre. Bien, entonces, cuando hablamos de comportamiento inelástico, nos estamos refiriendo a un comportamiento no lineal. No lineal. Y al ingeniero eso de no lineal siempre le causa problemas. Porque al ingeniero le encantan las líneas rectas. Cada vez que hay un modelo no lineal, inelástico, ahora hay que integrar, hay que utilizar ecuaciones diferenciales. No vale, pues. Gusta la matemática, pero no tanto. Entonces, suele simplificar un poco las cosas, dependiendo, por supuesto, de el comportamiento que vaya a tener el sistema. ¿Cuál es el procedimiento, entonces, en esta etapa no lineal?
Lo que ocurre es que cuando tenemos un comportamiento no lineal, ya yo no puedo expresar como una función simple la relación esfuerzo-deformación unitaria del concreto. Sin embargo, ahí podríamos trabajar con un procedimiento de incrementos de paso a paso de cargas. ¿Cómo sería el procedimiento de análisis de una columna existente? Fíjense que aquí le pongo una serie de pasos. Lo que hacemos es construir un tabulado. Esto lo podemos hacer perfectamente en Excel y una de sus tareas quizás tenga que hacer esto. En donde tenemos incrementos de deformaciones unitarias desde valores pequeños hasta valores muy grandes. Por ahí en el concreto va alcanzando su deformación última, más o menos, a un valor, y para buscar mi fórmula, ahí. La deformación del concreto para el valor de F', por ahí anda entre 0.003 a 0.004. Es lo que se ha observado en el comportamiento de este material, de su deformación para el valor de F', está por el orden en compresión de 0.003 a 0.004. Deformaciones unitarias pequeñas. Entonces, la deformación de excedencia del acero, por otro lado, está por el orden de 0.02 por allí. Si tomamos, por ejemplo, aquí, la manera de calcular sería el esfuerzo de excedencia entre el modo de elasticidad, aplicando ley de Hubbard. Y si tenemos un acero con un FG, digamos, de vamos a utilizar 4200 kilos por centímetro cuadrado, que sería lo mismo que 60 KSI, y el módulo de elasticidad de 2.04 por 10 a 6, que es la constante, kilos por centímetro cuadrado. Alguien que nos haga este cálculo, ¿cuánto sería ese módulo de esa deformación de ese? Esto es para el acero más empleado en el promedio, es el acero grado 60. Acero grado 60. 2.06 para menos 3. Por ahí, ¿verdad? Podríamos pensar de que esto está por el orden de 0.002. Entonces observe, cuando el concreto alcanza su máxima resistencia a la compresión, ya el acero debe estar cedido, porque ese 0.003 está por acá. Entonces, lo que hacemos es construir un tabulado, vamos a plantearlo aquí, para el análisis de los elementos en compresión. Voy a quitar eso, ya solo lo tengo en la otra diapositiva. Método de análisis. Para columnas existentes. Construimos un tabulado en donde vamos variando la deformación unitaria. Empezamos con valores 0.00, muy pequeños, con incrementos hasta valores que pueden andar de 0.003 a 0.004. Por ahí más o menos.
Con las deformaciones unitarias determinadas, yo puedo obtener en el gráfico de esfuerzo de formación unitaria de los materiales, puedo obtener esfuerzo, ¿no? Puedo obtener el esfuerzo en el concreto y el esfuerzo en el acero. Porque basta con entrar a los modelos constitutivos del concreto y el acero para conocer los esfuerzos. Yo entro con la deformación unitaria y veo cuál es el esfuerzo en el concreto, cuál es el esfuerzo en el acero. Si conozco los esfuerzos y tengo las propiedades de los materiales, área y módulo de la área del concreto y área del acero, yo puedo determinar la fuerza. La fuerza en el concreto sería el esfuerzo del concreto por el área del concreto, y lo propio ocurre con el acero. La fuerza en el acero sería el esfuerzo del acero por el área del acero. Estos son parámetros conocidos. Nosotros conocemos, si estamos analizando una columna, conocemos cuál es el área del concreto, cuál es el área del acero, eso es conocido. Yo conozco la información. Si estoy analizando una columna existente, yo puedo entrar y ver en los planos qué hay allí. Si la columna es de un edificio muy viejo, un edificio del cual ya no existen planos, como ocurre muchas veces, ¿no? Lo buscan para analizar un edificio de hace 50 años y lo primero que te preguntan dónde están los planos, la gente se va a reír. ¿Qué plano? ¿Qué plano? No hay información. Hace 50 años, olvídese, no va a haber información, pero usted necesita analizar la estructura. ¿Qué hace? Pica la columna para ver cuántas barras tiene y tira el edificio abajo. Hoy en día hay métodos de auscultación. ¿Sabe lo que es auscultación? ¿No? ¿Okay? Usted es como el médico de las estructuras, usted debe utilizar un lenguaje de patología similar al de la medicina, usted tiene que hacer un examen. Hoy en día hay métodos de auscultación para, mediante evaluación de escáneres, determinar cuántas barras y de qué diámetro tiene la columna. Usted no tiene que explicar nada, ni se le ocurra estar mencionando eso. Vamos a quitar el recubrimiento para ver cuántas barras vemos. Usted está en la edad de piedra si sugiere eso. ¿Sí? Se puede de manera no invasiva escanear esa columna y saber cuántas barras, de qué diámetro, cuántos de trigo y a qué espaciamiento están. Necesita conocer la resistencia del concreto, lo puede hacer también con métodos no destructivos, o si quiere más precisión puede tomar un núcleo y lo lleva al laboratorio y se hace su ensayo. Entonces usted conoce esta información aunque no existan los planos. ¿Sí? Aunque no existan los planos, tiene manera de obtenerlo. Entonces, ya conocida la fuerza en el concreto, la fuerza en el acero, lo único que falta es aplicar equilibrio y encontrar la carga P resistente. Es la suma de la fuerza en el concreto y la fuerza en el acero. Eso es todo. Y de esta manera usted puede construir un gráfico de carga versus deformaciones con esta información. Y es un procedimiento bastante simple. Usted puede programar ese tabulador en un Excel sin ninguna complicación. Es más, yo le recomiendo que lo haga para que lo tenga ya como parte de sus herramientas de trabajo. Recuerde que nosotros podemos encontrar el área del concreto por diferencia entre el área gruesa y el área de acero. Obviamente el área gruesa es determinable con una cinta. Usted llega y mide cuánto hay allí, cuánto hay acá y listo. Mediante un escáner puede determinar el área de acero y por diferencia tiene el área del concreto. Si tiene los planos mejor, porque no tiene que hacer ningún ensayo, ¿no? Un edificio de hace 10 años, hace 15 años, posiblemente usted sí consiga los planos. O sea que siempre pregunte si hay planos. ¿Okay? Yo siempre pregunto, ¿tiene los planos? Ahora, si es una cosa muy vieja, de hace 40, 50 años, yo llego y digo, obviamente me imagino que no tienen los planos. ¿No? O usted llega y dice,
sería raro que en este edificio existan los planos. El lenguaje es correcto. Y usted se puede sorprender. Se puede decir, no, mi bisabuelo tiene los planos aquí. Wow, eso es una rareza, no me lo esperaba. ¿Sí? Pero si usted llega robóticamente, los planos, ¿dónde están? La gente va a decir, ¿usted de qué está hablando? Si este edificio tiene 60 años. ¿Verdad? Me sorprendería si tienen los planos del edificio. Nosotros le diéramos a dar un curso de cómo conducirse en la ingeniería por la vida. Ese sería un curso interesante. Cómo hacer las preguntas correctas, cómo, qué tipo de información, cómo conducirse con un cliente, hasta cómo sentarse y cómo mirar a los ojos para transmitir confianza. Imagínense que usted llega a atenderse a un consultorio y usted llega y abre la puerta y no conoce al doctor, o sea, él se lo vio en la internet. Yo voy a ir donde este doctor. Y usted llega y el doctor tiene tatuado aquí un corazón con un puñal, ¿no? ¿Usted se sentiría en confianza ahí o poner su vida en manos de un profesional así? Cosas como esa dan un lenguaje negativo, ¿no? Pero hay comportamientos también. Usted a veces se siente más en confianza con una persona que con otra, ¿sí o no? Pero usted quiere ser un profesional confiable, ¿no? Usted tiene que transmitir confianza, ¿no? ¿Ah? Entonces hay un lenguaje y un comportamiento profesional que inspira confianza y otro que no inspira confianza. La inseguridad, por ejemplo. Imagínense que su profesor cuando le hablara le dijera, bueno, yo no estoy muy seguro. ¿Verdad? No hay manera de... Pero si su profesor le explica con seguridad, usted siente confianza de que lo que está recibiendo como educación tiene calidad, ¿sí o no? Y ya usted a esta altura tiene experiencia en esas cosas, ¿no? En la primera clase usted dice, este curso no va a servir, ¿sí o no? Y no se equivoca, ¿verdad? Dígame. Profesor, ahí donde dice .0002, no era .002 o... No, ese es el incremento. El incremento con el que vamos a ir subiendo el valor en la tabla, ¿no? ¿Qué le pasó a esto? Fuente HDMI sin señal. Apago y prendo, ¿no? Correcto. Desconecto el cable. Vamos a ver. Lo soplo. Le hago lo que ustedes hacen, ¿no? Con los controles del Nintendo Switch. Y yo tengo amigos que todavía juegan esas cosas. Bien, entonces suponemos valores de epsilon con incremento de .0002 hasta .004, con los valores de, aquí esto es compatibilidad, concreto y acero tienen la misma deformación, determinamos los esfuerzos. Con los esfuerzos determinamos fuerza multiplicando por las áreas, y esto es un procedimiento bastante simple, y con equilibrio obtenemos la fuerza. Un ejemplo. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? La matemática. Bien. ¿Quién es matemática? Prepárese. Saque calculadora y saque todo lo que a usted le gusta. Les encanta la matemática. Vienen los números. Bueno, tenemos una columna de 40 por 50. Tamaño bastante común en los elementos estructurales de columna. Es decir, que esa columna vista en planta tendría una forma como esta, ¿no? 40 centímetros de lado. Vamos a poner en centímetros. 40 centímetros y acá 50 centímetros. Una columna existente. Tiene 8 barras número 8, es decir que el arreglo de las barras, aquí yo siempre pongo una barra en cada esquina, y las otras 4 podríamos tenerla quizás así, en el lado donde tengo más
longitud que es la de 50. Y esta puede ser un arreglo perfectamente válido para esa columna. Y Pero digamos si nos equivocamos en asumir la no te equivoques. Pero- Recomendación: no se equivoque. Como profesional uno no puede estar equivocándose. Afectaría algo en los cálculos. Por supuesto, si te equivocas se puede caer. Recomendación: no se equivoque. Ahí hay un arreglo 40 por 50 con 8 barras. Número 8. Son 8 barras número 8. Y así se ponen en los planos. Esa puede ser una configuración. Bueno, con esta información ya yo puedo calcular el área gruesa, ¿cierto? El área gruesa sería 40 por 50, 1000 centímetros cuadrados. El área de acero, una número 8, tiene un área de 5 centímetros cuadrados, de manera que el área de acero sería 40 centímetros cuadrados, y por lo tanto el área del concreto es la diferencia. 2000 menos 40 le produce 1960, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Hasta ahí, matemática simple. Numeritos fáciles, ¿no? Se conoce que el concreto tiene una resistencia de 350 kilos por centímetro cuadrado. Vaya familiarizándose con los números. 350 kilos por centímetro cuadrado, un concreto de 5000 psi aproximadamente. Acero grado 60. Grado 60 tiene una resistencia a la afluencia de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Grado 60 es 60 KSI. Y el comportamiento de esta columna en su concreto obedece a la fórmula de Toechi. Ese es el modelo que vamos a utilizar en este caso para el comportamiento del concreto. En el modelo de Toechi nosotros tenemos una sola ecuación que describe el comportamiento de esfuerzo y deformación unitario para el concreto. La deformación epsilon sub 0 se calcula con esta relación. Es la deformación para la máxima resistencia, 1,71 de F'C entre el módulo de elasticidad del concreto. El módulo de elasticidad del concreto lo podemos calcular con la fórmula que ya hemos revisado, ¿no? 15.100 en el sistema MKS, raíz de F'C. De esa manera nosotros calculamos el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, en el modelo de Toechi, en este caso, la deformación característica epsilon sub 0 para esta fórmula, que es una constante, es 0.00200. Cuando yo reemplazo ese valor ahí, reemplazo F'C de 350, tengo una relación que me describe el comportamiento de esfuerzo en el concreto para cada valor de epsilon conocido. Esa es la fórmula matemática de el modelo de Toechi. Entonces quiere decir que yo puedo emplear mi tabulado y para cada valor de epsilon determinar cuánto es el valor del esfuerzo correspondiente. ¿Se comprende? Bastante directo. Entonces, nos interesa el comportamiento. Aquí están las propiedades de los materiales. El problema, en este ejemplo, pide específicamente cuáles son los esfuerzos de los materiales para estas dos deformaciones, punto 0018 y punto 0025. Sencillo, con punto 0018 yo solamente tengo que entrar aquí y determinar cuánto es el esfuerzo en el concreto, ¿verdad? Con punto 0025 también, y determino cuánto es el esfuerzo en el concreto. El acero sí tengo que ver si está cedido o no está cedido, ¿verdad? Para esas deformaciones. Ya vimos que la deformación de cedencia en el acero la calculamos por acá arriba.
para grado 60, creo que la hice donde. Aquí está, ¿no? Punto 0021, ¿verdad? Entonces el problema me pide para punto 0018 y para punto 0025. Punto 0018 significa que el acero está cedido, no está cedido, ¿verdad? Porque tiene una deformación menor que la de excedencia, ¿cierto? Pero punto 0025 ya tiene un valor que excede la deformación unitaria de excedencia. Entonces el esfuerzo es el de excedencia. Entonces, eso quiere decir que para el caso de, volviendo al ejemplo, para el caso de punto 0018, yo debo, con este valor, en el acero, utilizar la ley de Hooke. Pero para este valor, el esfuerzo del acero es justamente el esfuerzo de excedencia. ¿Se comprende eso? Si yo siempre aplico y no me fijo y lo hago equivocadamente, y siempre aplico la ley de Hooke, lo que va a suceder es que usted estaría obteniendo valores erróneos del esfuerzo del acero, porque estaría haciendo esto, ¿no? Yo tengo una deformación mayor que la de excedencia, estaría reemplazando el esfuerzo del acero por un valor mayor que el esfuerzo de excedencia. ¿Se comprende? Y eso es un error, garrafal. Una equivocación que usted no debe cometer. Entonces, si tiene deformaciones más allá de la deformación de excedencia, el esfuerzo del acero se mantiene constante. Voy a quitar esto de aquí. Tenga cuidado con eso. Entonces, yo puedo construir mi tabulado o puedo ir directamente con estos valores a calcular los correspondientes esfuerzos. Una de las preguntas dice carga que produce excedencia en el acero. ¿Cómo obtendría yo esa carga? ¿Cuál sería la condición para que se produzca excedencia en el acero? Que la deformación unitaria del conjunto sea ¿cuál? La deformación unitaria de excedencia del acero, ¿cierto? El valor de punto 0021 que calculamos, ¿no? ¿Cierto? Con ese valor yo sé que el esfuerzo del acero es el esfuerzo de excedencia. Y lo que tendría que hacer sería, para obtener el valor del concreto, reemplazar punto 0021 allí, ¿cierto? ¿Verdad? Y obtendría el esfuerzo en el concreto. Con los esfuerzos en el acero y en el concreto multiplico por las áreas y obtengo la fuerza correspondiente, la carga correspondiente. Y la última pregunta, y ahora vamos a ver los números. La carga máxima que resiste la columna. La carga máxima que resiste cualquier elemento, quizá es el parámetro más fácil de calcular, porque la carga máxima va a ser igual al esfuerzo máximo que resiste el concreto por el área del concreto más el esfuerzo de excedencia, ¿verdad? Por el área del acero, ¿cierto? Aquí tengo equilibrio. ¿Cuál es la resistencia máxima que puede tener el concreto? El F'C. El área del concreto. ¿Cuál es la resistencia máxima que puede tener el acero? Su esfuerzo de excedencia. Entonces, con esto yo puedo determinar de manera directa cuál sería la carga máxima que puede soportar la columna. ¿Qué pasó? Sí. ¿Está bien? Sí, hermano. He venido hacia la clase. No de clase. ¿Cómo vas a trabajar en algo? ¿Cómo vas a por un examen? Eso es descansar la voz, no te esfuerzas, te vas mejorando. 5 problemas. Tú sabes que el estatuto dice que los exámenes no necesitan ser anunciados. No pasa nada. Dale, no. Ojalá no me haga caso. Pero está bien malo.
Ahora, ustedes leyeron eso en el estatuto, los exámenes parciales no necesitan ser anunciados. O sea que el profesor es tremenda persona cuando le anuncia el examen. Y si se lo anuncia en un documento en PDF desde el día 1, el profesor tiene un corazón inmenso. El profesor es tremenda persona. Un ser humano bondadoso. Porque si nos apegamos al estatuto, el estatuto dice no tiene que anunciar los exámenes. Los estudiantes quieren que los profesores apliquen el estatuto para unas cosas, pero para otras no. Bien, no, él no les va a poner un examen, no se preocupen. Entonces, la carga máxima que resiste la columna es directo el cálculo. Resistencia máxima área, resistencia máxima de área. Entonces, desde ya puede usted evaluar resistencia axial de la columna. Entonces, aquí están los parámetros, ¿no? Fíjense. Calculamos el área gruesa, 2000 centímetros cuadrados, el área de acero, 40, por diferencia, el área de concreto, 1960. Si yo quisiera conocer cuál sería la deformación del concreto que hace que el material se vuelva inelástico, para saber si en el comportamiento la columna va a responder en el concreto de manera elástica o inelástica, yo simplemente reemplazo el 50% del esfuerzo en la ley Hooke, ¿no? 50% de F'C, el módulo de elasticidad 15.100, raíz de F'C. Fíjense que el concreto se vuelve inelástico, como les mencionaba, muy rápidamente para valores de deformación bien pequeños. 0.00062 en este caso. La deformación de excedencia del acero ya la habíamos calculado, 0.0021 o 206. Y ya con esta información nosotros podríamos construir nuestro tabulado que mencionamos. El ejemplo nos pide los esfuerzos para estas dos deformaciones, 18 y 25. Que aquí aparecen, ¿no? 18 y 25. Si yo reemplazo .0018 en el modelo de Todeschi, tengo el esfuerzo, desde luego debe ser menor que el máximo de F'C, porque esta deformación es inferior a la que produce la falla por compresión, 311 en este caso. El acero está elástico, fíjense que su esfuerzo es menor que Fy. Alguien por ahí que multiplique .0018 por 2.04 por 10 a la 6 obtendría este valor. Multiplicando los valores del esfuerzo para los dos materiales por el área correspondiente, nos produce la fuerza. Fíjense, la fuerza en el concreto, 609 toneladas, la fuerza en el acero, 147 toneladas. Es normal, y vaya asociando esto, es normal que el concreto absorba mucha más fuerza que el acero. El de los materiales el que tiene más presencia en el concreto, en el elemento, por lo tanto es el que más nivel de fuerza va a absorber. Fíjense lo que aporta el acero y lo que aporta el concreto. La suma de los dos hace más de 750 toneladas para que vaya teniendo una idea de la magnitud. Si hay algo que caracteriza al ingeniero, sobre todo al civil, estructural, es el manejo numérico de las cantidades. Fíjense el orden de magnitud de la resistencia de una columna, cientos de toneladas. ¿Usted sabe eso cuánto pesa, no? Se puede imaginar ese número, ¿verdad? ¿Cierto? Yo espero que sí. Una columna tiene gran capacidad. 756 toneladas. Está en kilogramos, así que por ya a la menos 3 sería toneladas, 756 toneladas para este nivel de deformación. Y eso no es la resistencia máxima, eso es para esta deformación. Para .0025, nuevamente, calculamos el esfuerzo en el concreto, ahora va a ser un poco más. El acero, fíjense que está cedido, porque esta deformación es mayor que la de excedencia, ¿cierto?
Si yo multiplico por 204 por 10 a la 6, voy a tener un esfuerzo mayor que el de excedencia y eso no. En concreto, no digo, el acero no llega a eso, porque si está cedido, su esfuerzo se mantiene constante. Error que no debe cometer, ¿no? Multiplicando por el área de concreto, y el área de acero produce la fuerza en el concreto, 609 toneladas, 168 en este caso, 777 toneladas es la resistencia con este nivel de deformación. Por ahí el problema pide, esto sería la pregunta A y la pregunta B, ¿no? La pregunta C dice la carga máxima que resiste la columna. La carga máxima que resiste la columna se va a producir al nivel de máxima en el modelo de Todeschini, aquí, al punto de máximo esfuerzo, que según el modelo ocurre para esta deformación epsilon sub 0, 1,71 F' entre el módulo de elasticidad del concreto. El modelo de Todeschini no considera que la resistencia máxima es F'C, sino un poquito menos. Un modelo conservador. Este valor es un poquito menor en Todeschini que F'C. Si lo calculamos, vamos a ver que ese valor en el modelo de Todeschini es 315. No llega a ser 350, un poquito menor. Pero así es el modelo. Así es el modelo de Todeschini. El acero obviamente está cedido. Así que la resistencia, esta sería la sexta pregunta, la pregunta C, perdón. La resistencia máxima de la columna son 785.4 toneladas. Fíjense lo que aguanta una columna. De 40 por 50. Son elementos G, una resistencia importante. Si hiciéramos el gráfico de carga axial versus deformación unitaria, tendríamos un comportamiento como el mostrado. Aquí se lo he separado, es una hoja en Excel que usted puede hacer con este tabulado. Si usted mete más valores allí, va a tener mejor resolución de la gráfica y usted sabe. Entonces observe que ahí le he graficado las tres curvas, la fuerza en el concreto, en el acero y la total, para que usted note cómo aquí se ve reflejado el comportamiento de los dos materiales. El comportamiento curvilíneo del concreto, no lineal, el comportamiento elastoplástico del acero y la suma de ambos, ¿no?, que produce la curva total. Note que el concreto aporta gran parte de la resistencia y lo adicional que estaría aquí en el acero es un poquito. Este incremento adicional lo produce el acero. Entonces, si yo estoy haciendo un cálculo rápido, no sé ni siquiera cuántas barras tiene la columna, yo puedo agarrar y decir, bueno, yo si conozco cuánto es la resistencia del concreto, todavía la gente que está haciendo el examen de la cantidad de barras que hay allí no ha terminado de hacer el análisis, y yo tengo que tener una idea de por dónde andan los números. Yo puedo decir, bueno, ya tengo el resultado del núcleo, todavía esta gente está pereciando con el escáner, no se ponen de acuerdo si son, porque el escáner también tiene incertidumbre. Usted va a ver eso. El escáner dice que las columnas tienen unas barras puede ser entre número 6 y número 8, no estamos claros. Afinen eso y denme un número más certero. Vamos a escanearlo 20 veces más y se pasan el día entero en eso. Esperamos un resultado, ¿no? Y el dueño con ganas de saber cuánto resiste. Pero usted sabe la teoría, ¿no? Usted le dice, bueno, si yo tengo la información del concreto y tengo el tamaño, por eso sí no hay que, uno llegue y lo mide,
puedo decir, bueno, la resistencia de esa columna, si consideráramos concreto solo, anda por 600 toneladas, ¿cierto? Dice, no va a ser menos de 600 toneladas. Y usted tiene la razón. Me explico, ¿no? El acero le va a aportar un poco más, quizás de 600 la va a llevar a 750. Por ahí, si me preguntan y voy caminando rápido, le digo, mira, por ahí en unas 700 toneladas va a estar por ahí el valor, sin necesidad de saber cuántas barras tiene eso. Y la carga que le estamos aplicando es menos de eso, tú también, ni siquiera, váyanse, aquí no hagan el escáner eso. ¿Cuánto es lo que cobran ustedes? Págale la mitad porque no hicieron nada. Ya con ese dato es suficiente. Y usted puede llegar a una conclusión con eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el dueño dice, yo soy un tremendo ingeniero trabajando conmigo. Tipo que resuelve. No, yo tengo que esperar si la barra es número 7, número 8, si no, yo no tengo. Y lo que eso te va a incrementar de resistencia. Si el dueño de ese proyecto ve esta gráfica, lo vota a usted, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y hace lo correcto. Porque con esta información ya es suficiente para llegar a tomar decisiones. Ahora, si usted quiere hacer, si es necesario hacer un análisis más preciso, usted debería hacerlo. Pero muchas veces con esta información podría ser suficiente. Eso le da criterio, eso le da confianza. ¿Ok? Si usted está analizando y dice, no, esa columna va a estar sometida a 500 toneladas, usted dice, mire, ni siquiera invierta en esos análisis. Ya con esta información yo le puedo hacer un estimado crudo bastante bueno, bastante preciso. Pero usted tiene que tener el criterio, tiene que tener el conocimiento. Note lo que le aporta el acero realmente un poquito más. ¿Cuánto más? Por ahí un 10, 15, 20% que podría ser. Okay. Ahora, si le están llegando 800 toneladas de carga y usted cuando calcula esto crudo, dio 600, usted está ahí en el margen, ¿no? En el borderline. Y de no, pero vamos a ver si con la cantidad de barras que hay ahí, si se estira un poquito más, ahí sí vale la pena hacer un análisis un poquito más exhaustivo, ¿no? Va a depender de la situación. No hay un número mágico en esto, no hay un... Por eso les digo que el siempre en ingeniería, cuando la pregunta que me hace el profesor, siempre tal. Ojalá fuera tan simple, ¿no? Debe haber muchas variantes, ¿no? Bien, preguntas de esto. Entonces, igual que en cuerpos deformables, en mecánica de cuerpos deformables, nosotros podemos tener situaciones de análisis. Análisis se refiere a estudiar el comportamiento de estructuras existentes. Como el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Cómo serían las situaciones si yo ahora tengo que hacer un diseño? La otra situación a la que estamos sometidos los ingenieros civiles estructurales, el diseño de elementos. El diseño de los elementos es más sencillo porque hay muchas soluciones que son válidas. Si aquí hay 40, yo les pongo un examen para que diseñen una columna, debiera recibir aproximadamente 40 diseños distintos. Porque es diseño, ¿no? Y todos podrían estar bien, o algunos bien, otros no. Y algunos pueden ser mejores que otros. Porque es diseño, ¿no? Usted le da un plano arquitectónico a dos ingenieros estructurales distintos y no van a regresar con el mismo diseño. Y eso es normal que ocurra. Entonces, ¿cómo diseñamos? El diseño conlleva el dimensionamiento de los elementos, establecer los tamaños de columnas y la cantidad de barras que debe llevar. Entonces el diseño debe contemplar establecer resistencias. ¿Qué resistencia? Ya ahí está la primera decisión. ¿Con qué resistencia nosotros vamos a trabajar? Los tamaños, el área gruesa, el área de acero y por lo tanto el área de concreto. Entonces, ¿cuántas decisiones ya van?
¿Cuántos parámetros van allí? Muchas veces el área gruesa se la da el arquitecto, que no sabe mucho de resistencia, pero sí sabe que esta columna no puede venir hasta acá porque estorba el ingreso al salón, ¿verdad? Y esa columna no puede crecer hasta acá porque entonces caben menos personas en el salón. Esta columna no puede venir tan hasta allá porque entonces ¿dónde metemos los tableros? Entonces hay restricciones en los tamaños, ¿cierto? ¿Verdad? Y el arquitecto define sus espacios y los espacios están condicionados a los tamaños de los elementos. Así que en el 90% de los casos, cuando usted lo busque para hacer un diseño, le van a entregar unos detalles arquitectónicos que ya vienen con tamaños de columna, en la mayoría de los casos. A no ser que tenga la suerte que tuve una vez que me llegó un arquitecto donde las columnas solamente las tenía en el plano puestas como puntos, unas crucecitas, ¿no? ¿Y esas crucecitas qué son? Así, ¿no? Y nunca había visto, ¿no? Yo dije, esas crucecitas que son. No, ingeniero, ahí es donde vamos a poner las columnas. Y los tamaños. No, póngala usted del tamaño que usted considere. Y qué nice. Sí, porque deja en mis manos una decisión, ¿verdad? Me está dando la iniciativa de ponerla de verdad como yo quiera. Bueno, no, pero propóngame usted algo ahí y vemos, ¿no? Ah, bueno, perfecto, yo le voy a proponer algo nice también. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que los arquitectos muchas veces son bastante quisquillosos con los tamaños de esos elementos. Y se lo advierten desde el principio. Por favor, esa columna, si la va a hacer crecer, que sea para acá. Porque ahí está la pared y usted puede, si esta columna llegara hasta acá, no habría ningún problema, ¿cierto? Ahora, quizás no podemos poner, pero no, nadie se va a morir por eso. Ahora, hacia acá sí sería un complicado porque entonces el tamaño del tablero tiene que ser más pequeño y todo. Entonces, usted tiene que tener lógica en las cosas que propone. Fíjense lo que estoy diciendo. Un error garrafal es llegar y decir, lo que pasa es que aquí en mi cálculo, usted saca la calculadora, saca su iPad, saca un poco de cosas en una reunión, no lleve nada de eso. Lleve su conocimiento claro y sea sensato. No es que aquí los cálculos me dicen que esta columna tiene que crecer hasta por acá. Ya en ese momento usted está cayendo de mal a todo el mundo en la reunión. ¿Verdad? Usted llega con problemas, con complicaciones. Chuleta, ¿quién llamó ahí? ¿Verdad? Usted quiere a alguien que le resuelva, que vea qué alternativas están. Usted sabe de dónde viene la palabra ingeniero, ¿no? De usar él. Oiga, lo buscamos para que use el ingenio y resuelva él. Le dijimos desde el principio que esa columna no la haga crecer hasta acá y usted viene con una propuesta que la columna llegue hasta la mitad de la puerta. Eso es lo que se le ocurre realmente, hasta ahí donde da el ingenio suyo. No es que los números me dicen, ahí le van a decir un poco de cosas que usted no quiere escuchar, ¿verdad? Tiene que proponer soluciones que sean prácticas, que sean aplicables. Entonces, muchas veces el tamaño de las columnas ya viene condicionado de arquitectura. Y si ya viene condicionado de arquitectura, a usted lo que le queda es, bueno, proporcionar la cantidad de barras, el diámetro de las barras para producir un diseño que satisfaga las condiciones de resistencia. Resistencia es uno de los criterios más importantes que debemos cumplir. Y aquí está la fórmula de resistencia que nosotros sabemos. La carga nominal reducida, esta sería la resistencia. La resistencia reducida tiene que ser mayor que la carga última. Y recuerde, las cargas últimas obedecen a las combinaciones de carga. Hay algunas de las combinaciones de carga, una de ellas nos dice que la carga última, 1.2 la carga muerta más 1.6 carga viva, ese es uno de los criterios. Y yo puedo tener otras, ¿no? Dependiendo de las combinaciones que vimos en el módulo anterior. Entonces, fíjense que esta es una ecuación de equilibrio. Y para explicarlo un poco más, voy a abrir una pizarra para ver situaciones de diseño.
Diseño de columna. Usted me va a escuchar hablar de los arquitectos muchísimas veces aquí, y de los dueños y de situaciones que se presentan. Diseño de columna. Llévese bien con la gente, llévese bien con los demás profesionales, llévese bien con los arquitectos, llévese bien con los inversionistas, llévese bien con los demás ingenieros, porque va a trabajar con ingenieros eléctricos, con ingenieros mecánicos, con ingenieros de sistemas, para temas de internet, fibra óptica y muchas cosas, ¿no? Y todos esos profesionales convergen en un solo producto que es el edificio. ¿Okay? Llévese bien con todos, con todos. Trabaje siempre de manera armónica, nunca se ponga rígido, porque todo lo que es rígido se puede demoler. Sea flexible en las cosas. Vamos a estudiar, vamos a ver. Trata de llevarse bien principalmente con los arquitectos. Y si son arquitectas, mejor. Tenga una personalidad agradable con la cual trabajar. Sea empático, nunca de su barra. Hay cosas que son no negociables. Hay cosas que usted puede flexibilizar. El diseño de las columnas, como les decía, la carga última no puede exceder las resistencias reducidas. Si nosotros aplicamos equilibrio, esta resistencia va a venir dada por la contribución del concreto y el área del concreto. Y por otro lado vamos a tener la contribución del acero, en el esfuerzo del acero, que a nivel de diseño vamos a considerar que el acero está cedido, porque la condición de diseño es la condición de carga última. Y en la condición de carga última nosotros debemos considerar que los materiales llegan a su máxima capacidad. Un poquito mejor. Ahora bien, aquí intervienen los factores de reducción, porque estamos hablando de diseño. El concreto, a pesar de que nosotros consideramos que es un material que puede recibir una resistencia bastante uniforme, realmente la distribución de los esfuerzos en las columnas ni en ningún elemento estructural es tan uniforme. Entonces, realmente nosotros aquí, para uniformizar el grado de esfuerzo al que están sometidos el concreto, colocamos un factor de 85% aquí. Ese factor busca uniformar los esfuerzos. Eso quiere decir que si yo tengo una columna sometida a carga, la distribución de los esfuerzos no va a ser uniforme, sino que va a obedecer a un comportamiento más bien no lineal. A ver si esto me deja trabajar. Esa carga va a producir esfuerzos que internamente no son tan uniformes como nosotros pensamos. Vamos a tener una cosa que puede ser así. En cuanto a esfuerzo, variables a lo largo de la sección. Pero los unificamos o los uniformamos considerándolos aquí como un promedio de un valor del 85% de F'0, para considerar entonces una distribución de esfuerzo que sea bastante uniforme. Bastante uniforme. Entonces, en nuestra ecuación de diseño, trabajamos con ese 85% de F'C para uniformar la distribución de esfuerzo. Y aquí viene
un criterio de diseño importante en el que este factor de reducción, nosotros, en el único elemento donde esto lo consideramos como doble en las columnas, y este factor a su vez se compone de dos parámetros. Ese phi en realidad lo compone un alfa y otro phi. Dos factores de reducción en las columnas. Es el único elemento estructural donde nosotros vamos a ver dos factores de reducción aquí, el único. Porque la estructura, en una estructura, las columnas son los elementos más importantes que hay. Son los elementos de mayor responsabilidad estructural. Y ya vamos a ver esos dos factores, ¿cuáles son? Entonces, nosotros tenemos que trabajar, estos son nuestros parámetros de diseño. Veamos cada uno. F'C es la resistencia, y la resistencia es bastante estándar. Bastante estándar, porque eso lo provee una concretera. Entonces por ahí las columnas pueden tener un F'C de 3000 PSI. ¿Dónde me tengo que parar para que esto no explote? Por aquí. 3000 PSI o 4000 o 5000, etcétera, ¿no? Esto puede ir subiendo dependiendo de la cantidad de pisos que tenga el edificio, la cantidad de niveles que tenga. Pero son números bastante estándar. El área del concreto es el área gruesa menos el área de acero, ¿no? Y el área gruesa por lo general viene definida por arquitectura, a menos que le toque el arquitecto que me tocó aquella vez. La arquitectura le va definiendo esto. Arquitectura. A ver si me deja trabajar esta cosa. Por lo general esto es decisión del arquitecto, ¿no? O del dueño o de alguien más. El FY viene dado, esto es bastante estándar, por lo general trabajamos con 60 KSI en la mayoría de los casos. Grado 60. Entonces, lo que nos va quedando como decisiones de diseño son realmente pocas. Nosotros podemos escoger alguna resistencia. Si usted está diseñando un edificio de 50 pisos, por ejemplo, usted puede comenzar en las columnas de planta baja con un hormigón de alta resistencia, un hormigón de 8000. Luego, a algunos niveles más arriba, lo baja a un hormigón de 7000, luego 6000. Luego 5000 y allá en los últimos pisos puede terminar con 4000. Es bastante común que eso suceda. Si está diseñando un edificio de apenas 10 plantas, usted puede empezar con un concreto de 4000, en planta abajo de 5000, de repente en los primeros niveles, luego lo baja a 4000 más arriba. Eso es bastante común, dependiendo del número de pisos. Ahora, si usted está diseñando un edificio de 5 pisos, no vaya a empezar con un hormigón de 10.000 PSI por allá abajo, ¿verdad? Porque eso se espera para un edificio de 50, 60 pisos o más. ¿Sí me estoy explicando, no? Utilice resistencias estándares dependiendo de lo que tiene. Es que esto va a depender de la cantidad de pisos, por lo general, que tiene el edificio. Ya estos tamaños vienen condicionados a arquitectura. El FY casi siempre es 60 KSI. Así que a usted le queda, por lo tanto, como decisión de diseño, muy pocas cosas.
quizás el área de acero sea una importante. Decisiones de diseño. Y aquí vamos a aprender a aplicar. Digo. Profesor, cuando ya ese procedimiento se puede utilizar para columnas que no tengan formas rectangulares ni circulares. El área hueso puede tener cualquier forma geométrica. Fíjate que aquí no está condicionada a la forma geométrica que tenga el elemento. Es una variable. Puede tener una columna elíptica, triangular. ¿De qué forma te gusta? Aquí la puedes poner. El área hueso puede tener cualquier figura geométrica. Casi siempre cuadradas, rectangulares, circulares. Porque una figura no convencional realmente es difícil de formaletear. ¿Okay? Entonces la gente no se inventa por lo general cosas raras, porque son difíciles de construir. ¿Sí me explico? Sí, sí. Una tercera duda. Ajá. Digamos, para las restricciones de diseño de una columna también se puede pedir que tenga cierto porcentaje de acero como límite. Esos son parámetros del código que ya los voy a explicar también. En ese caso, el porcentaje de acero se conseguiría dividiendo el área gruesa entre el área. Esas son consideraciones ya de construcción que la voy a explicar a continuación. ¿Okay? Guarda tu pregunta para ahora dentro de 5 minutos que ya nos vamos. Los factores alfa y phi que les hablamos va a depender de la forma de los estribos. Estribos, aquí hay un error, este es ties. Ties son estribos rectangulares, cuadrados o sunchos. Estribos rectangulares, cuadrados, cuadrados, sunchos o ganchos. Familiarícese con el término, los términos. Gancho. En esos casos, el valor de phi que se emplea es 0.65 y el valor de alfa es 0.80. En columnas con refuerzos con estribos en espirales, se utiliza un alfa de 0.85 y un phi de 0.75. Esto es alfa. Volviendo acá a la pizarra. Estribos de este tipo para columnas cuadradas y rectangulares son los estribos que yo le llamo estribos cuadrados o rectangulares, ganchos, sunchos. Ganchos son estos estribos que no son cerrados, sino son estribos adicionales en forma de gancho que se colocan para amarrar las barras intermedias, ¿no? Para amarrar las barras intermedias. Estos son los estribos rectangulares, cuadrados, sunchos, ganchos, muchos nombres que reciben, que tienen trazos rectos. ¿Sí? Los estribos en espiral ocurren en columnas circulares, donde tenemos un arreglo de barras perimetral
y ahí el estribo es continuo en forma de una hélice. El estribo le va dando vuelta a la columna como una hélice. ¿Sí me explico? ¿No? Es un estribo continuo. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre los parámetros, ¿por qué en uno se utiliza phi de 0.65? En este caso se utiliza phi de 0.65 y alfa de 0.80, mientras que en este otro caso se utiliza phi de 0.75 y alfa de 0.85. La diferencia está en que el grado de confinamiento que produce el estribo en espiral es mayor que el grado de confinamiento que producen los estribos rectos, porque este es un estribo continuo. Estos son estribos que están espaciados a cierta distancia. A nivel longitudinal nosotros veríamos una cosa como esta. Tengo mi columna, tengo mi acero interno y aquí tendríamos estribos individuales espaciados a un determinado valor. A nivel longitudinal aquí veríamos una cosa como esta. Una columna circular, sus barras, y el estribo en este caso es una hélice continua. ¿Me comprenden? Y usted lo ha visto, ¿no? El estribo es continuo, es una sola barra que va enrollando la columna. Y aquí tendríamos el paso de esa hélice. Entonces, estos estribos confinan una zona encerrada, que se conoce como área de confinamiento, en donde el grado de confinamiento que producen los estribos en espiral es mejor o tiene un mejor grado de confinamiento que los estribos individuales. Por eso, el factor de reducción en estos casos resta menos capacidad que acá. La diferencia está en el grado de confinamiento. ¿Bien? Entonces, si estamos trabajando con columnas rectangulares, utilizamos 0.65 y 0.8. Si tenemos una columna circular con estribos en espiral, 0.75 y 0.85. Este producto, ¿qué valor produce? Alguien que lo calcula aquí rapidito. 0.65 por 0.8, ¿cuánto es? 0.52. Okay. 0.52. ¿Y el otro? 0.64. 0.64. Entonces observe que una columna realmente está diseñándose aproximadamente entre un 50 y un 60% de su resistencia, porque este factor es un factor de reducción combinado. O sea que terminamos diseñando a una columna aproximadamente para que reciba entre un 50 y un 60% de su capacidad de carga. Es decir, que las columnas realmente, cuando nosotros las diseñamos, las estamos diseñando para que tenga un factor de seguridad como del doble, que tenga como el doble de la capacidad de lo que ella realmente recibe. ¿Okay? Y eso es bueno. Un factor de seguridad de 2 es un factor de seguridad alto. Y es producto de estos dos factores de reducción. Entonces, bien, por hoy vamos a quedar aquí. Recuerden que vamos a tener vamos a tener una sesión adicional el día sábado. Yo se las voy a programar en Teams. Hoy está
Vamos a quedar aquí, pues. La clase del sábado.